Teyotiril de la jornada está con todo, que dijo que había 81 heridos de mujeres en la marcha que las hirieron. Es increíble cómo distorsionan toda la información, mientras que ellas fueron las que agredieron a las policías y las quemaron. Y ahora esta señora sigue con eso, la cantaleta de defender al aeropuerto de Texcoco. No puede ser posible. Vamos a quitar el recuadro. No puede ser posible que tal manera. Estamos hablando de 200,000 millones de pesos. Si fuesen 10 millones la diferencia, 15, 20, 50, pero son 200,000. Además, no es cierto lo que ellos sostuvieron y lo que difundieron los medios. Fue un error o hubo la intención de dañar al gobierno, y por eso toda la campaña. Bueno, tan es así que quisimos hasta poner, y lo hicimos, lo que habían dicho intelectuales, comentaristas, sobre el caso, ¿no? Cómo se lanzaron todos. Periódicos, como la jornada. Entonces vamos a esperar el resultado, que la Cámara haga la investigación. Bien, presidente, en otro tema, una empresa canadiense, una minera canadiense, ha anunciado su interés en explorar otro tipo de yacimientos y tiene mucho interés en el litio. Usted en días pasados nos comentó que haría un análisis acerca de este recurso natural e incluso habló de la posibilidad de analizar algún tipo de expropiación, alguna otra figura. ¿Han avanzado en este proceso y qué opina pues del interés que tienen estas mineras, en especial esta canadiense, de avanzar hacia la explotación del litio? Gracias. Todavía no tenemos ninguna solicitud formal, lo está viendo la Secretaría de Economía, pero no hay intención de entregar concesiones para la explotación de nuestros recursos naturales. Ya no es la misma política. No hemos entregado ninguna concesión para la explotación minera en el tiempo que llevo en el gobierno, porque tampoco es necesario. Entregaron demasiadas concesiones. Fue una fiebre de concesiones, muy parecido a lo que fue la fiebre de los baldíos durante el Porfiriato, pero le ganó en entrega de superficie, de enajenación del territorio nacional. En aquel entonces Porfirio ha de haber entregado alrededor de 60 millones de hectáreas del territorio nacional, con las famosas compañías deslindadoras que consideraban de que era una porción del territorio baldía. Entonces se estableció un convenio entre el gobierno y una empresa deslindadora. La empresa deslindadora siempre vinculada al gobierno, o sea, abogados de la oligarquía, empresarios vinculados al porfiriato. Entonces les daba la concesión. Si deslindaban 300,000 hectáreas, 200,000 se consideraban terrenos nacionales
y 100,000 era el pago a la compañía deslindadora. Pero todavía de esas 200,000 que se consideraban terrenos nacionales, se ponían en venta. Si costaba, qué sé yo, $1 la hectárea, las ofrecían a 5 centavos a la misma empresa deslindadora. Así se hicieron los grandes monopolios, pues los grandes acaparamientos de la tierra, grandes latifundios. Terrazas llegó a tener en Chihuahua 2,500,000 hectáreas. Por eso se decía que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Terrazas. Imagínense, 2,500,000 en ese entonces. En mi estado, un señor que se llamaba Policarpo Valenzuela llegó a tener 750,000 hectáreas y mi estado tiene en total 2,400,000 hectáreas. O sea que él llegó a tener pues una cuarta parte del territorio de Tabasco. Un hermano del maestro Justo Sierra era el dueño de Cozumel, de toda la isla. Bueno, pero todo eso se quedó corto con lo que hicieron durante el periodo neoliberal, de Salinas al presidente Peña, porque entregaron 120 millones de hectáreas. Hablaba yo de que en el Porfiriato fueron 60 millones, ahora 120. Nuestro territorio son 200 millones de hectáreas y ellos entregaron en concesión 120 millones de hectáreas para la explotación minera. Entonces, ¿cuándo se termina de explotar todo ese territorio concesionado? Pues nunca, nunca. Pero ¿por qué entregaron tantas concesiones si no iban a alcanzar a explotar todo? Porque con esas concesiones especularon en el mercado financiero. Entonces, ya no podemos seguir otorgando más concesiones. ¿Se va a proteger el litio? Vamos a ver qué importancia tiene, mejor dicho, qué beneficios tiene para la nación. Pero los recursos naturales de México tienen que beneficiar al pueblo de México. Decía el general Cárdenas que el que entrega los recursos naturales del país a extranjeros, sí, es traidor a la patria. Por último, presidente, ¿qué se va a hacer en estos días? Supongo que hay una premura por garantizar las claves de medicamentos y otros suministros y vacunas del esquema universal que salieron de este esquema administrado, apoyado por la Agencia de las Naciones Unidas, de estas compras consolidadas. Sabemos que hay pues un problema porque algunos contratos vencen en este mes de marzo, y tendrían que agilizar la solución por estos días. ¿Qué han pensado en el gabinete? ¿Qué van a hacer? Gracias. ¿Tú te refieres a los contratos que tenemos con Naciones Unidas para las vacunas? Sí, los medicamentos en general. Medicamentos. El esquema universal, es decir, las que no son COVID, todas estas requerimientos de medicinas y suministros que entiendo van a tener que ahora que pues comprar de emergencia porque no entraron en esta compra consolidada general. Ya estamos haciéndolo. Ayer, antier hablamos de esto.
ya tenemos un pedido con la ONU de todos los medicamentos, y los que no se consiguieron mediante este mecanismo ya se están adquiriendo en Alemania, en Corea y en la India. Estamos en eso. No van a haber, al contrario, se va a resolver en definitiva el problema del abasto de medicamentos, como nunca va a haber medicamentos. Y va a garantizarse la gratuidad de los medicamentos. ¿Por qué nos va a alcanzar para que los medicamentos sean gratuitos? Porque no hay corrupción. Diría que con el mismo presupuesto que se usaba antes, nos va a alcanzar para entregar de manera gratuita los medicamentos, por los ahorros que se están logrando. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Daniel Blancas, de Crónica. Le quiero compartir dos temas rápido, presidente. Uno, he documentado durante los últimos días un aumento generalizado en todo el país del precio de la tortilla, alrededor de 2 y 3 pesos en todos los estados del país. También he platicado con los productores, con los tortilleros, y lo que me refieren es que hay escasez de maíz. Y la pregunta del reportaje fue, ¿por qué en un país que produce 24, 27, hoy será de hecho el mejor año en las últimas décadas, 28 millones de toneladas de maíz, hay escasez cuando la demanda nacional de maíz de consumo humano es de 12 millones? ¿Dónde están las otras toneladas de maíz? Lo que he podido documentar es acaparamiento y especulación de harineras como Minsa y Maseca y otros grupos comercializadores. Esto se está traduciendo en la principal afectación, que son las familias más pobres. Usted sabe la importancia que tiene la tortilla en México. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia para frenar la escalada de precios de estos productos básicos, en especial la tortilla, presidente? Estamos impulsando todo lo que es la producción de maíz. Está creciendo la producción de maíz porque se está apoyando a los productores de maíz. Lo más importante para estos apoyos es el precio de garantía. Se está apoyando a los productores de maíz con un precio de garantía, que significa como 2 pesos más por kilo de maíz. Pagaban 3 pesos, 3.20 y ahora casi 6 pesos, 5.70 el kilo al productor. Lo otro que está ayudando mucho es la entrega de fertilizante, que vamos a ir avanzando cada vez más. Hay casos como en Guerrero de que toda la producción era para autoconsumo, la producción de maíz, y no alcanzaba, y ahora les fue bien por la entrega del fertilizante, aumentaron su producción y ya están hasta comercializando, poco, pero tienen excedentes. Aumentó el precio del maíz a nivel internacional, eso también afectó. Y el maíz no solo se utiliza para la tortilla, para la alimentación directa de las personas, de todos, como alimento básico, sino también se utiliza para alimento de aves, ¿sí?, de porcinos, de ganado porcino. Entonces, eso es también lo que está ocasionando este incremento
Ya estamos viendo, lo mismo nos está sucediendo con el frijol, pero ahí es por otra razón, ahí es porque se nos redujo la producción por la sequía, heladas, pero también ya lo estamos atendiendo. En este caso, abriendo para importar frijol y controlar el precio porque se estaba dando mucha especulación, hay especulación, pero ya estamos interviniendo. El problema no es producción, presidente, porque No. hay las suficientes toneladas Sí. de maíz o de millones de toneladas en el país. El problema es que acaparan. ¿Cómo se explica usted que una comercializadora o una harinera compre a un productor a 4,000 pesos, a 4,000 pesos la tonelada de maíz en Sonora y la venda a 7,000 pesos? ¿Y cómo se explica usted que esos mismos 4,000 que le cuesta la tonelada los venda en harina en 15,000 pesos, presidente? Sí, estamos viendo eso. Incluso aquí tratamos el tema y planteamos de que las dos empresas, Maseca y Minsa, ayudaran manteniendo los precios. Pero ellos también argumentaron de que tenían incrementos y hubo aumentos, pero en efecto más de lo que tenía que reflejarse en el precio final. Estamos en eso. ¿Estaría usted pensando en un programa de subsidio de la tortilla a las familias más pobres del país? ¿Se puede considerar? No, queremos apoyar al productor. El subsidio lo queremos mantener con el precio de garantía y buscar que se mantenga el precio de la tortilla bajo. O que su gobierno sirva de enlace entre los productores y los tortilleros. Lo estamos haciendo. Para que eso sí está contemplado. Sí, estamos haciendo. Es muy sencillo. Mire, ¿cómo me van a calificar? ¿Cómo nosotros mismos queremos que nos midan sobre la atención a los pobres, al pueblo y lo que tiene que ver con la economía popular, no con la macroeconomía, sino lo que tiene que ver con el pueblo, la tortilla y el frijol y el pan? Es la relación salario tortilla. La UNAM, la Escuela de Economía, ojalá y tengamos esos datos pronto, año con año hacen un análisis de los precios de los básicos, maíz, frijol, no maíz, es tortilla, frijol, pan, los básicos, en comparación con el salario. Y recuerdo que hace, no sé, en los 80, mediados de los 80, de acuerdo a esta investigación, un salario mínimo alcanzaba para adquirir 50 kilos de tortilla. Cuando nosotros llegamos al gobierno, a finales del 18, ya el salario solo alcanzaba para 6 kilos, el salario mínimo de tortilla. ¿No tienes ahí el dato nuevo? No sé si lo tienes actualizado, pero ahorita vamos a ver. Entonces, sí nos importa mucho, o sea, el que se mejore el poder adquisitivo, porque no solo es aumentar el salario, sino, a ver, que no haya inflación,
y que el salario rinda, alcance. Afortunadamente hemos mantenido controlada la inflación, que se debe en mucho al control que tenemos, y ahí sí, de manera directa, y ese lo vamos a sostener durante todo el sexenio, de la gasolina. Eso es un ancla. Sin embargo, ha subido, presidente, ha subido el precio de la gasolina y del gas también. Sí, pero porque hay especulación, se pasan, como diría nuestro amigo Sheffield, se pasan. No voy a decir lo demás. Porque estamos dando un subsidio en el cobro del impuesto a gasolineros. No tienen por qué incrementar el precio de la gasolina más allá de la inflación. Ese es mi compromiso y lo voy a sostener. Porque estaba yo viendo ayer en el Financiero, así como quieren que meter miedo, ¿no? Que haya catástrofe. Proyectaban de que viene el gasolinazo. Pues no viene. No va a haber. Ahora sí que lo que diga mi dedito. Se va a mantener. O sea, es muy sencillo. La gasolina hoy tiene que costar lo mismo que en noviembre del 18, en términos reales. No puede costar más, porque es mi compromiso. Y lo mismo el diésel. Sí, porque hay especulación, porque abusan. Vamos a ver el comportamiento. Ya aquí se acordó, y de una vez lo repito, que la gasolinera que se encuentre que está robando, que no entrega el litros completo porque tiene aparatos, estamos ya por hacer una reforma para suspenderle la concesión. O sea, se quedan sin concesión. O sea, se acabó la robadera. El que se le encuentre un aparatito en la bomba para no entregar litros completos, se cancela la concesión. Y lo mismo, si no se detiene la especulación, entregamos más concesiones, más competencia. ¿Lo mismo en el precio del gas, presidente? Igual. Y estamos teniendo reuniones. Pero el caso de los energéticos son nuestra ancla, contrario a la política neoliberal, que decían que si aumentaba el salario había inflación, y hemos aumentado el salario y no hay inflación. O sea, la inflación se mantiene, porque era pues una gran mentira. Engañaron estos tecnócratas corruptos, mentirosos. Por eso se cayó el salario mínimo en México es de los más bajos del mundo. Es una vergüenza que esté más bajo, con todo lo que hemos aumentado el salario, está más bajo que en Guatemala, que en El Salvador, que en Honduras, que en Nicaragua. Desde luego, más bajo que en China. Y digo esto porque
Cuando empezó el crecimiento en China se hablaba de que la ventaja comparativa de China era de que estaban muy bajos los salarios, y sí, estaban bajos con respecto a cómo estaba el salario en México, pero ahora es más bajo el salario en nuestro país que en China. Y todo esto fueron los 36 años de política neoliberal. Pero de esto no se dice nada en los periódicos, no se hace ningún comentario en la radio. Ciro no habla de esto, en la televisión, como si no hubiese habido pasado, ¿no? De nuevo, o México surgió de la nada y resultó que de repente pues se volvieron opositores, ¿no? Los que eran gobiernistas, se volvieron defensores de derechos humanos, los que callaron cuando desaparecía la gente, cuando convirtieron al país en un cementerio. De repente los que no dijeron nada cuando se llevó a cabo la fiebre de las concesiones mineras, ahora son defensores del medio ambiente. Los que nunca escribieron nada de que se iba a destruir y acabar con el lago de Texcoco y con los patos, con la flora, con la fauna, ahora se amparan. Bueno, los que nunca se preocuparon por las muertes de Juárez, por las violaciones de mujeres, los feminicidios, ahora ya son feministas. Es el mundo al revés. Pero, a ver, ¿no tienes el dato ahí? Pero de lo que estás planteando de la tortilla sí es interesante, importante, y lo tenemos que estar atendiendo. Ese es mi... Es que esto es mucho mejor que cualquier otra cosa. 82, un salario mínimo. Aquí empieza la política neoliberal en el 83. Se empieza a aplicar. Y el salario a veces lo aumentaban por abajo de la inflación. Hubieron años del 83 a la fecha que si la inflación era del 5, el aumento del salario era del 3. Entonces, miren esto. Y esto es lo que tenemos que cuidar. ¿Cómo vamos a ir poco a poco avanzando? ¿Por qué tenemos esto? Porque llevamos 3 aumentos al salario, alrededor del 55%. Ah, qué bien, 51%. Términos nominales, 51%.
Pero aquí voy a hacer un reclamo, aprovechar. El último aumento del 16%, 15 o 16, el último aumento al salario, 16, no lo aprobaron los del sector empresarial. Lo aprobó el sector obrero en la comisión, pero también me refiero a algunas organizaciones del sector empresarial que no aprobaron. Por ejemplo, la Coparmex no aprobó el aumento. Tengo la duda sobre sí, 15, sí, no lo aprobó. Esto es lo que ha pasado. Y en el caso de la frontera fue el doble el primer año. A ver si lo tienes, el de la frontera. Ahorita está en 141, general. Y este es el de la frontera. De 88 a 203. El último no lo aprobaron en el sector empresarial porque hicieron una votación de las organizaciones del sector y Coparmex encabezó la negativa. En cambio, la asociación que antes era de hombres de negocios y ahora es Consejo Mexicano de Negocios, aprobó el aumento. O sea, los más importantes empresarios apoyaron. Sin embargo, Coparmex, los más vinculados a la cuestión partidista, se opusieron. Entonces, esto es lo que tenemos que estar pendientes y, desde luego, es aumento de salario sin inflación. A ver, ¿por qué no pones la gráfica de la inflación desde que estamos? Por cómo se cae el mito de que el aumento del salario produce inflación. Pues no es cierto. Eso fue lo que manejaron los tecnócratas desde hace mucho tiempo. Carlos Torres debe de tener. Y tenemos pendientes otras cosas, pero bueno. Sí, mientras está la tabla, le puedo compartir el segundo tema rápido. Presidente, este tema no tiene mayor mérito periodístico que haber sido receptivo con las personas que lo denunciaron, que son principalmente servidores de la nación. Esto le puede a usted indicar la necesidad de que meta mano ahí o que ponga orden en lo que está pasando, presidente. Solamente los escuché, ellos fueron los que me enviaron documentos, me enviaron tablas, me enviaron cifras, me enviaron contratos, etcétera. Entonces no hay mayor mérito ahí. Y lo que pudimos publicar es lo siguiente, presidente. Entre enero y febrero se entregaron a los delegados del bienestar 56 millones de pesos
exclusivamente para los gastos operativos del tema de la vacuna. No hubo un solo peso que llegara a los servidores de la nación de esos 56 millones. Se documentó también el uso de prestanombres para que quien se dedica a la promoción electoral o política pudiera meter a familiares, amigos en la nómina de servidores de la nación y que no pudiera ser detectado en sus acciones políticas o electorales. Se detectaron aviadores. Se detectó que se obliga a los servidores de la nación a repartir los depósitos de viáticos. Hay moche. Que hay incorporación de jóvenes construyendo el futuro. Como servidores de la nación, se les sube a servidores de la nación a los jóvenes construyendo el futuro, a cambio también de moches. Es decir, te subo como servidor o te subo como UVA. Usted sabe que las UVA son unidades básicas de atención, pero a cambio de que den la mitad de su salario. Todas estas cuestiones las documentamos con las voces de ellos, presidente. Mi pregunta es, ¿cómo se va a sacudir usted a estos delegados, subdelegados y coordinadores regionales que están dedicados a la corrupción? Es muy sencillo. Preséntame las pruebas. Si lo que dices es cierto, los responsables se van. Entrégale las pruebas a Jesús y yo me voy a hacer cargo de la investigación. Nada más que sea cierto, que no sea como yo le indiqué al como principio, se dijo, sí, como se dice coloquialmente, que no sea grilla. Más elevado se dice politiquería. ¿no habría represalia contra los servidores que pudiera contactar? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Nada más que yo te digo, aunque no descarto de que sea cierto, no lo descarto, pero lo dudo, porque yo estoy pendiente y los servidores de la nación, la mayoría, la inmensa mayoría, son mujeres, son hombres muy conscientes, o sea, de los que luchan por la libertad, de los que no se quedan callados, de los que no toleran pues abusos. Entonces, yo estoy constantemente recorriendo el país, me tienen confianza. Si eso, por ejemplo, fuese así, yo ya tendría alguna información. ¿Usted no la tenía? No. Y yo ando abajo. Y escuchando a la gente. Pero de todas maneras lo vemos. Presidente, ¿no es momento ya de que se renueve la política? Usted seguramente no hay en los últimos años un presidente más cercano o con mayor contacto a la ciudadanía que usted. Podemos ver todos los días con Leticia cómo llegan ciudadanos con proyectos y los vemos nosotros con proyectos inteligentes, con proyectos estructurados, que tienen el sentido comunitario. ¿Por qué recurrir a los mismos de siempre, a los mismos cuates de siempre que solamente andan pidiendo o buscando cuestiones electorales? ¿Por qué no humanizar la política? ¿Por qué no ciudadanizar la política? Recurrir a todos estos ciudadanos que todos los días le vienen a presentar proyectos y no repartir. No se hace, siempre se hace. Aquí hemos hablado de que la crisis de México